Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estaba anunciado también el compañero Gerald Smith, se nos unirá si llega a tiempo. Sí, estamos esperándole, está haciendo todo lo posible por estar aquí. Pero mientras tanto, vamos arrancando nosotros. Hoy, compañeros y compañeras, yo diría que es el día de la desmemoria. Hoy 30 de abril de 2025, es el día de la desmemoria. ¿Por qué lo digo? Porque hoy precisamente, 30 de abril, hace 80 años, ¿qué estaba pasando hace 80 años, el 30 de abril, en el año 1945? ¿Qué estaba pasando? El Día del Niño, dice el compañero. Hace 30 años, el Ejército Rojo Soviético entraba a la ciudad de Berlín y el líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, en su búnker, hizo lo único bueno que hizo en su vida, que fue suicidarse. Ese día, hoy hace 80 años, cayó el régimen nazi en Alemania, uno de los regímenes más criminales de la historia de la humanidad. El régimen que costó la vida a 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos, gitanos, socialistas, comunistas, homosexuales, enfermos, además de provocar una de las guerras más destructivas de la historia de la humanidad, de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, 80 años después de aquel suceso, que tenemos que celebrar, porque fue la victoria sobre ese monstruo que fue el nacionalsocialismo, el fascismo, sucede que está volviendo, si no el fascismo, estábamos platicando Patricia y yo, la extrema derecha a muchos países del mundo. Ahora le voy a dar la palabra a Patricia para que nos arranque un poco en esta charla, pero antes yo querría simplemente abrir pues con esta idea, y lo que vamos a discutir es qué está pasando ahora, no solo en Europa, en todo el mundo, y para eso le voy a dar la palabra a nuestra invitada Patricia Zapata, que es directora de aquí de México de la Fundación Rosa Luxemburg, que tiene está en posición de conocer de manera privilegiada la situación política de muchos países de nuestra región y también de Alemania, precisamente el país del nazismo, donde ahora está resurgiendo la extrema derecha. Entonces nos pareció la persona más indicada para hablarnos del peligro del ascenso de la extrema derecha en el mundo y en particular en Europa. Patricia Zapata. Bienvenida, Patricia. Gracias, Oscar. Como siempre, es un gusto estar en estos eventos con ustedes. Creemos que así construimos una verdad diferente, una verdad desde los pueblos. Muy pertinente la entrada de Oscar, porque yo creo que la lucha por la memoria histórica es una lucha que no podemos abandonar. Si olvidamos la historia, vamos a repetir lo que sucedió. Entonces creo que eso es algo que nos marca y que nos debe marcar el rumbo de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Yo soy Patricia Zapata, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg. Estaba programado el director de nuestra oficina, nosotros trabajamos en alianza con Para Leer en Libertad. Él está tratando de llegar, esperemos que lo logre, pero si no, esperamos entablar un diálogo con ustedes para hablar de estos temas. Yo quisiera poner algunos puntos generales primero para que podamos dialogar. El primero, hay que decirlo, no podemos banalizar o superficializar el término fascismo. Lo sucedido en la historia de nuestra humanidad, lo que pasó con el fascismo, con sus distintas expresiones, son delitos de lesa humanidad, o sea, lo que sucedió es eso. ¿Estamos en ese momento? Yo creo que aún no, pero que vamos corriendo para allá si no ponemos saltos. Creo que hay muchos partidos en muchos países del mundo que si no son fascistas tienen rasgos o tendencias hacia el fascismo, que pueden ser rasgos económicos, rasgos políticos, puede ser lo mismo el autoritarismo, puede ser lo mismo la xenofobia, pero que que corremos el riesgo de caminar hacia allá. Lo que sin duda sí es general
y eso lo comparten todos, es el enfoque económico en el que estos países están. Y el enfoque económico apuesta, sin duda, por el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, hemos visto lo que ha resultado en el mundo de este modelo económico. Se habla mucho de que si el neoliberalismo está en crisis y no, y siempre creemos que si está en crisis hay un momento donde va a caer y automáticamente todo va a mejorar. Las salidas de las crisis no siempre son para bien. Muchas veces las salidas de las crisis son a situaciones más conservadoras o más retrógradas de lo que estamos viviendo. Entonces, ojo, porque puede ser que el neoliberalismo está en crisis, pero eso no nos garantiza, ni siquiera nos vislumbra un tránsito hacia sociedades más justas y más democráticas. Lo que sucede en Europa y lo que sucede en América Latina tiene similitudes y diferencias. No podemos hablar de las mismas condiciones en un país y el otro. No es lo mismo la Argentina de Milei que El Salvador de Bukele. O sea, son cuestiones totalmente diferentes, como no es lo mismo tampoco lo que sucede en Hungría, donde vemos un régimen absolutamente autoritario que incluso ya está en el control total de los medios, de lo que sucede en Italia, donde todavía no hay ataques a los medios de comunicación. Sin embargo, las expresiones políticas tienen grandes similitudes. También tienen contradicciones, quizá por eso recientemente en Alemania hubo elecciones adelantadas en febrero recién pasado y vimos a la ultraderecha francesa criticar a la nueva, históricamente es un tiempo muy corto que tiene la ultraderecha alemana. La ultraderecha alemana tiene rasgos que asustan, tiene rasgos antimigrantes, tiene rasgos autoritarios, sí justicia para los alemanes blancos además, entonces ahí hay como muchos riesgos. Nosotros creemos que en Europa el futuro de la ultraderecha también está definido por cómo se relacionen con quienes deberían ser sus aliados naturales, que son los conservadores. Sin embargo, hasta ahora los partidos conservadores, por lo menos en discurso, se han negado a hacer una alianza con estas fuerzas de ultraderecha. Ese es el caso de lo que sucedió en Alemania y también es un poco el caso de lo que sucedió en Austria, donde se está formando gobierno y la ultraderecha optó por aliarse con la socialdemocracia en lugar de aliarse, no, los conservadores se aliaron con la socialdemocracia y no se aliaron con la ultraderecha. Eso a pesar de las contradicciones que puede haber entre los conservadores y la socialdemocracia. Pero también esto puede cambiar muy pronto, pues, porque los intereses de los conservadores son los intereses de los conservadores, no nos engañemos, y la socialdemocracia por lo menos tiene, yo ya no sé si es un compromiso social, pero sí rasgos de un compromiso social. Lo que me parece muy grave, y quizá voy a dejar de leer porque me estoy poniendo nerviosa de leer mis notas, lo que a mí me parece más grave de todo esto es que el discurso radical de la ultraderecha, que parecía políticamente incorrecto, de tan radical que era, en los últimos tiempos se ha normalizado. Ya la gente ve con normalidad este discurso que tiene rasgos fascistas, aun cuando no sean un partido fascista, tiene esos rasgos, y creo que eso es uno de los grandes riesgos que puede haber. Creo que hay coyunturas. Yo les tengo que confesar una cosa: el resultado de las elecciones en Alemania, donde los conservadores ganan, pero la izquierda, después de 10 años de estar en franco declive, resurge y resurge con una fuerza cercana al 10%, no es solo por el planteamiento de izquierda, también tiene que ver con la coyuntura internacional, y yo creo que tiene que ver en mucho con el triunfo de un personaje como Donald Trump en los Estados Unidos y con la posición en la que queda Europa ante este personaje, porque yo creo que Europa es uno
de las regiones que son grandes perdedoras en esta nueva alineación del orden mundial. Entonces hay distintos factores y lo vemos en América Latina y lo vemos con mucha claridad. Yo le decía a los compañeros de la brigada hace rato que llegué, lo que sucede en México, o sea, nosotros estamos recibiendo solicitudes porque mucha gente de muchos partidos en Europa quieren venir a entender qué es lo que está pasando en México, cómo hicieron para que un gobierno progresista pudiera permear al punto de ganar una segunda elección. Entonces creo que esto es una realidad muy disímil. Ahora el caso de México, incluso en América Latina, tiende a ser excepcional, porque también estamos viendo lo que sucede en Argentina y recientemente, hace un par de semanas, Ecuador la población ecuatoriana acaba de ratificar a un personaje como Noboa que le ha hecho un daño económico, político y social terrible a Ecuador y será el presidente nuevamente por 4 años más. Pero además también vemos en América Latina cuál es el presidente con mayor aceptación en la población de América Latina. El salvadoreño Bukele, que es un personaje que es digno de análisis, autoritario, de derecha, pero además un personaje que tiene rasgos fascistas, que plantea la necesidad de la limpieza social. Eso es una cuestión terrible. Y vamos a ver qué pasa en Brasil. O sea, tenemos a un Brasil que sale de Bolsonaro, regresa al gobierno progresista de Lula da Silva y que el próximo año enfrentará elecciones donde, a pesar de lo que sucedió y del daño que le hizo el bolsonarismo al país, el grupo de Bolsonaro sigue, Bolsonaro no podrá ser candidato porque ya está enjuiciado, pero su grupo sigue teniendo amplias posibilidades de llegar al poder. Entonces, digo todo esto un poco para que entremos a la reflexión y al diálogo. Vivimos tiempos muy peligrosos, vivimos tiempos donde la humanidad corre riesgos muy grandes. O sea, el avance de la derecha no es un juego y nos compromete a todos. O sea, no es que la derecha en Alemania solo va a impactar en lo que sucede en Alemania. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y donde lo que pasa en un lugar, miren lo que ha pasado con Estados Unidos, lo que está haciendo Trump necesariamente está teniendo afectación en los más diversos países de polo a polo de la Tierra. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar la reflexión, Oscar, cómo esto nos llama, cómo nos tendría que mover. Así es. Mira, empezaste tu reflexión señalando las diferencias profundas entre todos estos regímenes. Entonces, para que estemos todos en la misma página, vamos a recapitular brevemente quiénes son estos personajes y en qué se diferencian, porque a lo mejor los conocemos, hemos hablado ya muchas veces de ellos y a lo mejor olvidamos que tal vez no todo el mundo sabe exactamente quién es quién en este pantano, en este zoológico de monstruitos y monstruotes. Y fíjense, a mí me llama la atención la aparente diversidad y sin embargo la alianza de estos señores y señoras, porque algunas son mujeres. Algunos, por ejemplo, tomemos un derechista, derechista extremo mexicano, un actorcillo llamado de apellido Verástegui. No sé si ustedes lo anda en torno a Frena y dice que es un católico muy creyente y que respeta mucho la familia. Bueno, este católico muy creyente dice admirar mucho a Donald Trump, que además de no ser católico, es un total libertino, abiertamente viene de organizar Miss Universos, está acusado y condenado de violación, se jacta pues de su machismo, se jacta de su falta de respeto a lo que ellos mismos llaman valores familiares. Del mismo modo tenemos a Javier Milei, un güey que dice que es hasta anarcocapitalista, claro que no lo es, y libertario,
¿Qué significa? Que él cree que el Estado no debe intervenir en la economía. Y sin embargo, también admira a Donald Trump, el hombre que dice que su palabra favorita es aranceles, es decir, la intervención del Estado en la economía. O sea que no, todo esto que ellos creen, que ellos dicen que es lo más importante para ellos, parece no ser cierto. Luego tenemos en Europa, por ejemplo, a esta extrema derecha alemana que parece simpatizar con Putin, el presidente bastante autoritario ruso. Y al mismo tiempo tenemos a la derecha española, Vox, católica, que al contrario, dice que lo más importante son los valores del Occidente y de Europa y que hay que mandar incluso brigadas internacionales a luchar a Ucrania contra Putin. Y sin embargo, son amigos. Tenemos, ya lo mencionó, al presidente de Hungría, un tal Víctor Orbán, que viene de la tradición del nazismo y el fascismo, igual que los austriacos y los alemanes, que son los grupos más terriblemente antisemitas de la historia. Bueno, estos señores no tienen ningún inconveniente en darle la mano a Benjamín Netanyahu, que representa el extremo chauvinismo israelí, y a grupos que son lo más parecido, verdaderos fascistas, en el sentido de grupos paramilitares de civiles violentos, que son los colonos de los territorios ilegalmente ocupados. Entonces uno se pregunta, bueno, si parece que no tiene nada en común esta gente, parece que lo que dice uno, el otro dice lo contrario. ¿Por qué decimos que son, por qué todos caben bajo la cosa de extrema derecha? O Bukele, por ejemplo, que se las da del nuevo que hizo a El Salvador grande, que hizo a la República del Salvador una potencia regional, y sin embargo le está prestando su país a Donald Trump como campo de concentración. Se lo está alquilando. Pero fíjense ustedes el servilismo, la traición terrible. ¿Cómo va a ser recordado este güey, que por cierto es joven y le queda una larga vida de ser recordado como el hombre que puso campos de concentración? Y yo creo que según sus aspiraciones le queda una larga vida en el poder. Bueno, si todo le sale como a él espera, ¿no? Bueno, pero lo que yo quería decir es, ¿qué tienen entonces en común? Y después de mucho pensarle, porque la verdad no es obvio, yo concluyo que lo único que estos tienen en común es su amor a las jerarquías sociales. O sea, no importa si lo pintan de libertario o de aranceles, si lo pintan de sionista o de antisemita, de nacionalista o de cosmopolita, todos lo que ellos creen es que los jodidos deben seguir jodidos y los de arriba tienen que seguir arriba. Las mujeres tienen que seguir abajo, las minorías raciales tienen que seguir abajo, las minorías sexuales tienen que seguir abajo, y ellos, los señores blancos de siempre, tienen que seguir arriba de cualquier modo y con cualquier pretexto ideológico, que van de uno a otro y son totalmente diferentes. Eso es lo que los hermana, lo que hace que el católico Verástegui sea amigo del protestante Trump y del libertario Milei y del Junior Noboa, que aparentemente no tiene nada que ver con ellos, y sin embargo todos están de acuerdo. Y en este sentido es que creo que la historia nos da muchas lecciones, ¿no? A mí sí me parece muy importante ir más allá de las representaciones a la ligera de los comentarios de prensa sobre qué fue el nazismo, sobre la versión hollywoodesca de qué fue el nazismo, y ver qué fue realmente. Fue algo, no fue menos de lo que nos dicen, fue peor. O sea, fue tan grave y peor como nos lo cuentan las películas de Hollywood. Claro. Yo sí creo. Es tan grave y peor ahora lo que está haciendo Netanyahu en el territorio palestino. Es mucho peor de lo que nos lo cuentan. Entonces, esto un poco que dice, quieren vendernos la idea de que ellos son los pilares de los derechos humanos. Ojo, señores, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, y fíjate que antes decían esa idea, ya casi la tenemos, ahora casi abiertamente lo niegan. O sea, antes decían que ellos representaban la legalidad internacional, ahora Netanyahu le escupe a la legalidad internacional y a la ONU. Le escupen, o sea, dicen abiertamente, la ONU se creó en 1945, después de la caída de los nazis, precisamente para que no volviera a pasar. Y ahora Netanyahu hace exactamente lo que Mussolini y Hitler en su época. ¿Qué pasó? Mussolini, por ejemplo, cuando invadió Etiopía, estos son episodios de los que nadie se acuerda, pero Mussolini en algún momento invadió Etiopía, y lo que había la versión de entonces de la ONU, que se llamaba la Sociedad de las Naciones,
votó por, no, usted no puede invadir a un país así nomás. Y Mussolini les dijo, pues, ¿qué van a hacer? Pues deténganme, igualito que Netanyahu ahora, ¿no? Pero lo que yo quería un poco recordar, bueno, algo que quería decir antes es que Hollywood y la industria cultural y editorial nos repite una y otra vez los horrores del Holocausto. Yo creo que está bien, pero que tenemos que sacar de esos horrores la lección verdadera, que es nunca más para nadie. Yo creo que el libro más importante que podemos leer en este momento, o uno de los libros, uno de muchos posibles libros, es El diario de Ana Frank, un libro para sensibilizarse sobre lo que significa un genocidio, que es un ataque contra todo un pueblo, sean hombres, mujeres, niños o niñas o muchachas, como era Ana Frank. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Palestina. Y cuando Donald Trump dice que quiere construir departamentos de lujo en Gaza y lo único que le estorba es que vive ahí una población palestina, imagínense ustedes la Ana Frank palestina, es lo que tiene en mente Trump. A ese tipo de muchachas, muchachos, niños, etcétera, es a los que quiere borrar. Y eso es lo que me parece que sí hay que aprender del pasado. Hay que ver las películas del Holocausto, hay que llorar con la lista de Schindler. Está bien, todo eso está totalmente correcto, pero hay que sacar la conclusión correcta. Nunca más para nadie. Claro, porque de nada nos sirve llorar mucho si después vemos lo que está sucediendo y no actuamos ante eso. Creo que eso es como una de las grandes lecciones y a mi criterio también creo que después de todos estos líderes con discursos grandilocuentes de la extrema derecha, y tú me desmentirás, Oscar, si es así, pero lo que tienen es un discurso de una absoluta doble moral que no cree, o sea, tú los oyes hablar y dicen pocas cosas razonables, pero aún esas pocas cosas razonables que dices no se las terminan de creer, no se lo termina de creer la gente, porque lo que dicen y lo que hacen es absolutamente incongruente. Trump dice que quiere rescatar a Estados Unidos de la situación tan precaria en la que el mundo ha tenido a Estados Unidos en los últimos años. Pero por favor, señor, o sea, ¿de qué me está usted hablando? Estados Unidos es un país invasor, interventor, que ha hecho de América Latina un poco, porque yo soy de Guatemala. Guatemala fue invadida por Estados Unidos. ¿Es un caso dramático? Sí, dramático y más, pero es que no es el único país que fue invadido por Estados Unidos. Estados Unidos tejió una telaraña en torno a América Latina y yo creo que podemos responsabilizarlo de las guerras civiles y las muertes de inocentes desde la punta sur de América Latina hasta que llegan a México. O sea, Estados Unidos ha hecho eso y ahora viene a decirnos el señor Trump que viene a rescatar a los Estados Unidos de el papel, es una víctima del maltrato de los demás, del maltrato del mundo, un país opresor, represor, pero sobre todo imperialista, que lo que pretende es conquistar al mundo y adueñarse de los recursos al costo que sea, no importa. O sea, a Estados Unidos y a Trump no le importa que a Venezuela la gobierne Maduro porque es Maduro y porque se dice socialista. El problema es que en Venezuela hay un chingo de petróleo y el petróleo es lo que quiere. Uno de los grandes intereses iniciales de los Estados Unidos en Cuba, ¿cuál era? ¿Que llegó Fidel? No, señores, en Cuba hay reservas de níquel que en ese momento necesitaban en el contexto de la Guerra Fría. Es todo así, entonces yo creo que estos avances, pero otra cosa que quiero decirles antes de lo de los avances, que a mí personalmente me preocupa mucho. Haciendo el análisis de los votantes alemanes, esto es de lo que sucedió en las elecciones de febrero de este año en Alemania. Nada más, recuerden ustedes que cuando hablamos de Alemania, el partido de extrema derecha
tiene vínculos históricos con el nazismo, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bien, bien grave. No son simplemente la derecha conservadora. Estamos hablando de algo ya más. La derecha más conservadora cabrón. son otros que también Sí. están ahí. Pero estos, la AfD, es un partido que tiene una historia, una fisonomía bastante clara. Lo que es muy grave en Alemania es, al hacer el análisis de los votantes, ¿en dónde creen ustedes que este partido, la AfD, tuvo su mayor caudal electoral? En los trabajadores de las fábricas, en el sector trabajador. Los grandes sacrificados en la historia por las posturas de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo, han sido históricamente los pobres, la clase trabajadora. No podemos olvidar que detrás de todo esto también hay una lucha de clases y es la clase trabajadora la que está poniendo su voto para que esta gente regrese al poder. Ahora, esto no se puede juzgar sin entender lo que está sucediendo. Vemos que en Europa, o sea, ya no podemos decir que en Europa se vive bien, que en los europeos, contrario a lo que sucede en nuestra América llena de pobreza, de miseria y de exclusión, son privilegiados algunos. Pero sí se ha extendido una precarización de la vida en Europa. Y esta falta de esperanza y sobre todo esta incertidumbre económica de los trabajadores es lo que está llevando a los trabajadores a votar a la derecha. Y yo ahí sí creo que tenemos que hacer algo, no puede ser que seamos nosotros quienes votemos a la derecha. Sí, yo creo que, y aquí voy a un poco a retomar algo que dices, pero con un matiz un poco distinto, ¿no? De que estos señores de ahora tienen doble moral. Más bien, yo siento que ellos no intentan siquiera que les creamos sus mentiras. O sea, son bastante abiertamente racistas, jerárquicos, machistas. Más bien, quienes sí lograron vender sus mentiras durante muchos años eran los anteriores, los demócratas, los liberales, que hablaban de derechos humanos mientras impulsaban la agenda neoliberal, y eso fue lo que fue precarizando, fue desindustrializando al mundo, y la gente, esto tiene un efecto muy nocivo, que es, no solo la gente se cansó de su hipocresía, lo cual en sí mismo pues es bueno, porque tarde o temprano dices, oigan, ustedes, por ejemplo, los demócratas de Estados Unidos, me hablan de igualdad racial y todo, pero siguen financiando al ejército más poderoso del mundo, siguen financiando el genocidio en Israel, siguen financiando a la policía más armada del mundo, son unos hipócritas. Lo malo es que los políticos también deseducan, o sea, los trabajadores formados en décadas de neoliberalismo y de hipocresía, que oían hablar un lenguaje muy bonito sobre derechos, igualdad de la mujer, igualdad de las minorías sexuales, y veían una realidad que era todo lo contrario, concluyeron que era mentira, que no había que luchar por los derechos de nadie y que había que regresar a la jerarquía. Porque me imagino a un trabajador estadounidense diciendo, pues perdí la seguridad que tenían mis padres, cuando mis padres tenían mi edad, tenían casa propia, tenían una fábrica, yo ya no tengo nada, pero por lo menos soy blanco. Entonces, este señor Trump me dice que la culpa es de los otros pobres que no son blancos y yo se lo compro, porque al menos me voy a sentir, o me dicen, la culpa es de las mujeres. Si tú no tienes un trabajo muy bueno, es porque le dieron tu trabajo por cuota a las mujeres o a los migrantes, y entonces yo voy a decir, entonces estoy contra las cuotas, y estoy contra las mujeres, y estoy contra los migrantes, cuando en realidad quien me quitó el trabajo no fueron ni las mujeres, ni los migrantes, ni nadie, sino los patrones. Pero los patrones me vendieron el discurso de que la culpa era de las mujeres, la culpa era de los migrantes, la culpa era de los homosexuales, la culpa era del lenguaje políticamente correcto. Claro, pero Óscar, ahí hay otra cosa, y es que uno de los grandes éxitos del neoliberalismo, de éxito social, es llevar las cosas a este nivel de individualización. O sea, cuando perdemos de vista la perspectiva colectiva y cuando vemos a mí, hombre blanco, me quitó el trabajo una mujer, o a mí, hombre negro, me quitó el trabajo una mujer negra. Entonces,
caemos en esto de el ser individual, que es imposible que sobreviva porque se pierde de vista lo colectivo. Y yo creo que en ese sentido ha sido exitoso el discurso, aunque se hayan cansado de sus mentiras y todo, sí dejó ahí una semilla que hoy estamos viendo esos frutos. Y otra cosa que yo quería retomar, una lección de la historia. Ahora, en Alemania, los conservadores se detuvieron ante la implicación del peligro de la extrema derecha y se aliaron con los socialdemócratas. Esto no necesariamente va a durar, no es una garantía. Eso va a fracasar. En absoluto. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Es chistoso que las películas se saltan ese paso. Las narraciones se saltan ese paso y lo presentan como que algunos dicen que ganó unas elecciones y otros que hizo una especie de, entre ellos los propios nazis decían que habían hecho una especie de revolución, o sea que habían tomado el poder con las armas. No hicieron ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo llegaron al poder los nazis? ¿Cómo llegó al poder Mussolini, el líder del fascismo italiano? La derecha normal, la derecha conservadora, en el caso de Alemania, el rey de Italia, en el caso de Italia, les entregó legalmente el poder. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la revolución social. Veían a los obreros, el peligro de los obreros que se levantaban para arrebatarles sus privilegios y dijeron, antes que lleguen estos, mejor le entregamos el poder a estos locos. Ellos decían, o sea, los conservadores, los burgueses decían, los fascistas, los nazis, pues están medio locos, pero al menos tienen la energía para aplastar a la clase obrera. Y eso lo aceptamos, se los compramos. Y eso fue lo que pasó. Las últimas elecciones libres que hubo en Alemania antes del ascenso de Hitler, quien ganó fue una coalición que le dio el poder a un conservador, Paul von Hindenburg, que le entregó el poder a Hitler. Los socialistas y los comunistas ganaban más votos que los nazis en el momento del ascenso de Hitler al poder. Es verdad que hubo un consenso nazi, o sea que el pueblo alemán se volvió nazi, sí, pero ese consenso fue creado desde el poder a golpe de garrote, de manera que no es decir que los alemanes, que el pueblo alemán no es culpable porque, bueno, sí es responsable en última instancia, o el pueblo italiano, pues sí son responsables en última instancia, pero el consenso, la ideología la crean las clases dominantes según sus intereses y no son igual de responsables. O sea, los grandes imperialistas alemanes, las fábricas que por cierto aún existen, la Volkswagen, la Mercedes-Benz, todas esas, por no mencionar otras más oscuras, que los metalúrgicos que todavía existen, esos fueron los verdaderos responsables del ascenso del nazismo al poder, por su miedo a perder sus privilegios. Hay quien concluye, por lo tanto entonces los obreros no debieron luchar por el poder para no provocar el ascenso de los nazis. Bueno, eso no tenemos alternativa. Los obreros, la gente se levanta cuando ya no puede más. No se levanta porque quiere. Las revoluciones ocurren cuando la gente ya no puede más. Eso es inevitable, que haya revoluciones. El problema es que las revoluciones, número uno, pierdan. Hay que procurar no perderlas una vez que estallan, como ocurrió en Alemania y en Italia. Y dos, que los conservadores tuvieron suficiente poder para entregar el poder a los nazis. ¿Quién votaba por los conservadores? La clase media. La clase media. ¿Quiénes nutrían los camisas negras de Mussolini, los camisas pardas de Hitler? La clase media, las grandes masas que tenían una tienda, departamento propio y decían, bueno, yo no seré rico, pero al menos tengo un departamento propio y no quiero que me lo vayan a quitar. Y eso lo vemos todavía, esas ciertas actitudes, incluso en México. Vemos gente tan jodida como el vecino de la clase media que dice, a mí lo que me da mucho miedo es que los populistas me vayan a quitar, me vayan a obligar a bajar la renta del departamentito que tengo y le rento a otros, por ejemplo, ¿no? Y entonces me voy a aliar incluso yo conozco mucha gente así, no sé si ustedes conozcan así, que votan por el PAN y se dicen liberales, se dicen demócratas, que dicen yo voto por el PAN porque respeto mucho las instituciones del Estado democrático, pero voy a salir a las calles a marchar al lado de Frena, de tanto que respeto las instituciones democráticas. Frena es esta organización católica que odia las instituciones democráticas y laicas, y la clase media está dispuesta a aliarse
con las fuerzas más autoritarias con tal de defender sus privilegios. En la medida en que estemos ahí, no seamos así de idiotas. Sí, yo quisiera contarles una anécdota refiriéndome a Guatemala, que es lo que mejor conozco de todo, digamos. En Guatemala hubo una guerra de 36 años, una guerra brutal. O sea, habla mucho de lo sucedido en Argentina, de lo sucedido en Chile, y poca gente conoce lo que sucedió en Guatemala. 440 aldeas desaparecieron del territorio nacional con la política de tierra arrasada. 440 aldeas. Hubo 1,5 millones de desplazados internos, gente que por años vivió escondiéndose en las montañas. 500,000 de refugiados en México. 120,000 desaparecidos. Guatemala es un país de este tamaño, no podemos llevar a que en México también hay 120,000. O sea, descabezaron al movimiento social, estudiantil, campesino, fue una brutalidad. La revolución no triunfó, se perdió a medias porque se maquilló de bueno, se hizo un acuerdo entre el ejército, el gobierno y la guerrilla guatemalteca y volvió la paz a Guatemala. Bueno, eso no sé. Y volvió la paz a Guatemala. En el periodo de la posguerra, ¿quién fue el presidente que ha logrado más votos a su favor en Guatemala? El general Otto Pérez Molina. Un general que además fue uno de las cabezas de la lucha contra insurgente. ¿Quién votó por Otto Pérez Molina? No solo votó la clase media, votaron los indígenas, votaron los campesinos, y es ahí donde yo creo que este término con el que empezaba Oscar es fundamental. O sea, es la desmemoria, es no saber lo que ha pasado. En Guatemala han habido diversas crisis. Otto Pérez Molina al final lo remueven de su puesto antes de terminar el poder, y cuando se creyó, porque además ahí yo también me lo creí, que ya la situación en Guatemala había cambiado y que estábamos finalmente dando un paso adelante, ¿y qué sucede? Llega Jimmy Morales al poder, un cómico de pacotilla, racista, clasista, machista y corrupto. Por eso les digo, tenemos que tener cuidado, porque pueden estar en crisis las instituciones, los gobiernos, los partidos y el sistema. ¿Cómo hacemos para que las salidas de esa crisis sean salidas hacia adelante y no hacia atrás? Eso es importantísimo, ¿no? Cuando decimos el neoliberalismo, el globalismo, miren, recordemos un poquito. En los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, o mejor dicho, al mismo tiempo que estaba cayendo la Unión Soviética, un filósofo llamado Francis Fukuyama dijo: ¡ay, ya acabó la historia! Esto es el fin de la historia. A partir de aquí, el progreso será limpiecito, lineal, bajo la bandera del liberalismo o el libre mercado, y cada vez la gente será más incluida, pero tranquilos. Las desigualdades serán solo de clase, pero la desigualdad de clase irá siendo cada vez menos machista y racista, y todo irá muy bien. Yo creo que eso ya nadie lo sostiene. El ascenso, sobre todo de Donald Trump, pero de todos estos otros personajes, es el final de esa idea. Oscar. Sigue siendo Perdón, compañera, adelante. El título del libro. No estamos presentando ningún libro en este Hoy momento. estamos solo charlando. Hoy estamos nomás echando rollo, ¿usted cree? Pero sí tenemos en la brigada un libro, en la Brigada para Leer a Libertad. Pueden ustedes descargar un libro que se llama Pequeña Antología Antifascista, que hicimos con la Rosa Luxemburgo, donde pueden… no tenemos, compañera, por desgracia, se descarga gratis. Pero quédese un ratito. Yo me encargo de darle, a ver si alguien a la compañera le da uno la siguiente mesa, les aviso de una vez, pero no se vaya, van a haber varias compañeras de distintas latitudes de América Latina que nos van a seguir hablando de este tema y ahí desde otro les ángulo. recomiendo. Pero le vamos a regalar un libro de ellas, donde están algunas de ellas. Ahorita yo estoy acá arriba, espérenme tantito,
le juro que si me espera, yo se lo doy. Pero si no, alguien más se lo puede dar. Ahí está José Ramón. Bueno, perdí el Perdón, hilo, pero mientras seguimos. agárralo. Sí. Estabas hablando. Bueno, no importa. No, perdón, ya me acordé. Que el liberalismo, no me refiero al neoliberalismo. Usamos la palabra neoliberalismo, creo, simplemente para describir el poder, digamos, sin límite de la burguesía frente a los trabajadores. Es cierto, es una buena, sirve, ¿no? Pero es solo una de las posibles formas de este poder de la burguesía sobre los trabajadores. Hay otras. El liberalismo se agotó en el sentido de la libre exportación sin aranceles, el libre comercio es lo que dominó durante los años 90, 2000 y todavía la década de 2010 a 2020. Ahora el imperialismo estadounidense, que yo sí creo ha entrado en una fase de decadencia histórica, no, con histórica quiero decir no es que va a caer mañana, pero sí entró en una fase de decadencia histórica, dio marcha atrás a esta táctica de exportar capitales sin límite al resto del mundo, quiere recapitalizar su propio país a costa de su propia fuerza de trabajo, a costa de su propia población, y eso ha hecho que el liberalismo del libre mercado dé paso a otra forma de opresión igualmente brutal de la burguesía sobre los trabajadores, que es lo que no tiene nombre todavía, pero podríamos llamar el trumpismo, la reacción trumpiana, que sigue siendo perfectamente neoliberal en esta acepción amplia del término, que es el abuso de la clase dominante sobre el resto de los mortales, pero que ya no tiene la forma del libre mercado, sino de los aranceles y de la intervención estatal en defensa de los de arriba. No toda intervención estatal es en defensa de los de abajo. Ellos han demostrado que el Estado también puede intervenir en economía para asegurar que las jerarquías sean cada vez más agudas. Trump quiere que el Estado intervenga para que Estados Unidos mantenga su postura hegemónica a una costa del empobrecimiento general del mundo, incluido de Estados Unidos. Claro, porque cuando Trump dice que va a defender a los Estados Unidos, tampoco podemos creernos en cuento de que va a defender a los trabajadores de Estados Unidos, a la población que ha conformado Estados Unidos. Lo que va a defender es a la cúpula burguesa de los Estados Unidos que no quieren perder lo que efectivamente están perdiendo, porque hay una cosa que sí creo que es necesario decir también. Estados Unidos, en realidad, el discurso de quién va a ganar, los republicanos o los demócratas, era un poco eso, un poco un discurso porque el establishment, la situación de los Estados Unidos iba a seguir más o menos por el mismo camino. Yo creo que Trump está rompiendo con ese establishment y que en eso hay una oportunidad para que el mundo se recomponga. Yo no soy tan optimista de pensar que se va a recomponer siendo un mundo mejor para todos y todas. Quiero pensar que así podría ser, pero eso necesita grandes luchas, grandes batallas y una gran organización. Yo creo que la forma de hacer frente a la derecha, a la ultraderecha, a las tendencias fascistas y a los fascistas puros pasa necesariamente por la organización popular. La organización y la conciencia, esas dos cosas, o sea, memoria histórica y organización. Organización y las dos cosas van de la mano. Organicémonos para aprender, aprendamos para organizarnos. Y aprender en el sentido amplio, filosofía, teoría, economía, todo eso. Y también literalmente aprender organización. Ya iba a empezar la música, pero se contuvo. Se arrepintieron justo a tiempo. Bien, pues ya estamos a punto de terminar. Una palabra, nada más, no se vayan a ir, porque como les digo, ahora van a subir un grupo de compañeras a hablarnos de la perspectiva de América Latina desde el punto de vista de las mujeres. Pero palabras finales, Patricia. Bueno, yo creo que este tipo de encuentros, estas charlas, estos intercambios y estas reflexiones que nosotros hacemos aquí como si fueran 1000 ideas, tienen la gran virtud de ponernos a dialogar entre nosotros y entre nosotras. Creo que es muy importante que veamos lo que está sucediendo sin conciencia, sin organización, y hay otra cosa que es fundamental, la formación política. Porque no es
lo que nos hace mejores personas en términos de la lucha cotidiana no es ser ingeniero, maestro, doctor, es tener una formación política que nos permita entender el mundo que queremos, cómo lo queremos y qué vamos a hacer por ese mundo. Yo creo que la derecha y la ultraderecha avanzan, sin embargo, me niego a pensar que la izquierda, las fuerzas progresistas, están total y absolutamente derrotadas. Creo que está en nosotros y sigo creyendo que hay cosas que se pueden hacer y que dependerá de estos procesos de concientización, de formación y de organización, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos van a aplastar. Así es, empecé diciendo que hoy, hace 80 años, Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. 2 días antes, Benito Mussolini fue colgado de cabeza en la Plaza Loreto de Milán, el mismo lugar donde él mismo había hecho ejecutar a un grupo de partisanos. Compañeros y compañeras, la dictadura de Mussolini duró 20 años, más los 5 de la guerra, o sea, casi un cuarto de siglo, y ahora estamos empezando. Se vienen tiempos terribles, pero el fascismo no resolvió los problemas que le dieron origen, solamente pospuso la solución y los hizo en todo caso más agudos. Entonces, también retomo el mensaje de esperanza. 20 años tardó en caer la dictadura fascista, pero cayó. Los Mussolinis terminaron colgados de cabeza en la Plaza Loreto. Ahí van a terminar los tiranos, los que quieren mantener a fuerza el poder de los hombres, de los blancos, de los ricos, a costa de todos los demás. Tengamos esperanza. Por supuesto. Muchas gracias. Es que ya tenemos, sucede, compañeros, que empezamos tarde y queríamos dedicar un tiempo a hablar, pero sucede que empezamos tarde este programa, entonces tenemos que, ni modo, pero va a haber, no se vayan y guarden sus preguntas, porque la siguiente es la última y por lo tanto espero haya, después de la siguiente, que seguiremos hablando más o menos de lo mismo. Habrá oportunidad de hacer preguntas, compañeros, entonces